En el presente video procederemos a abarcar lo relativo a la situación de la concurrencia de cónyuge y compañero permanente en el momento de la sucesión. Consideramos este tema relevante por la importancia que ha cogido la figura de la unión marital de hecho como una manera de conformar la familia diferente al matrimonio. También porque la unión marital de hecho se ha convertido en una figura jurídica que ha conseguido derechos similares a los obtenidos en el matrimonio y una protección normativa similar. Además, por la posibilidad en nuestro ordenamiento jurídico de la coexistencia de un matrimonio con una unión marital de hecho, la cual puede generar la situación planteada de una concurrencia de cónyuge y compañero permanente al momento de la sucesión. Por ello, abarcaremos los siguientes puntos: evolución histórica del reconocimiento de la unión marital como estado civil, derechos hereditarios del cónyuge y compañero permanente, concurrencia de estados civiles, las teorías aplicables, en donde analizaremos la primacía del cónyuge, relación material y la aplicación igualitaria. Y por último, las conclusiones. Evolución histórica del reconocimiento de la unión marital como estado civil. A lo largo de gran parte de la historia nacional, la unión marital no fue considerada una relación capaz de dar origen a un estado civil. Esta posición fue sostenida consistentemente por la Corte Suprema de Justicia y se sustentaba en que el artículo 42 de la Constitución Política disponía que el legislador es el único facultado para determinar lo relacionado con el Estado civil y sus correlativos derechos y deberes, y según el entendimiento de la Corte, la Ley 54 de 1990, la cual definió la unión marital de hecho, no había tenido la intención de crear un Estado civil. Sin embargo, la anterior posición de la Corte Suprema empezó a cambiar a partir del año 2008. Se consideró que la unión marital de hecho había desarrollado ciertas características que le hacían reunir los requisitos necesarios para ser considerada como aquella que puede dar origen a un Estado civil. Como características se encuentra que la Ley 1060 de 2006 le extendió la presunción de paternidad y que era posible que surja a partir de la manifestación de la voluntad de los compañeros. En la jurisdicción constitucional, la Corte Constitucional indicó que no era competente para determinar si la unión marital de hecho tenía calidad de Estado civil en la medida que el competente para ello era el Congreso. Lo anterior bajo el mismo argumento de que el artículo 42 de la Constitución Política determina que único competente es el Congreso. No obstante, en la sentencia se terminó reconociendo el Estado civil de compañeros permanentes. Sentencia C-174 de 1996. Derechos hereditarios. De manera general, son aquellos que le permiten a las personas participar en un proceso sucesorio y por lo tanto heredar por estar dentro de alguna de las instituciones llamadas heredar. Estas son el parentesco, las relaciones de pareja donde se incluye el matrimonio y la unión marital de hecho, los hijos de crianza y el Estado cuando no hay ninguna de las anteriores. Respecto al cónyuge, hay que mencionar dos derechos: la porción conyugal y el derecho hereditario. La porción conyugal no es como tal un derecho hereditario, pero es una figura propia del derecho sucesoral. Esto debido a que la porción conyugal se le otorga al cónyuge sobreviviente a modo de asignación forzosa, debido a que esta figura no responde a la condición de heredero del cónyuge. Frente al segundo derecho, este hace referencia a la calidad que puede tener el cónyuge sobreviviente para recibir una parte de la herencia, es decir, su derecho como heredero propiamente dicho. Este puede variar en su forma de percibirlo debido a la existencia de herederos del causante y en qué orden sucesorio entre en la herencia. Cabe resaltar que aún en los órdenes sucesorios en los que el cónyuge tiene vocación hereditaria, no tiene el mismo grado de prelación que los otros miembros de la familia que se encuentran en el mismo orden. En primer lugar, si la sucesión se da en el primer orden, el cónyuge no tendrá vocación hereditaria y solamente tendrá derecho a la porción conyugal. Sin embargo, si la sucesión se da en el segundo orden, el cónyuge supérstite tiene la calidad de concurrente, mientras que los ascendientes son herederos tipo, de modo que si faltan estos, el cónyuge no heredará en este orden, sino que la sucesión deberá ir al siguiente. Finalmente, en el tercer orden, el cónyuge sobreviviente sí tiene la calidad de heredero tipo, de modo que en principio tendría derecho a la mitad de la herencia. Sin embargo, si no hubiera más herederos tipos en este orden, que serían los hermanos, se quedaría con la totalidad de la herencia. Es importante resaltar que el cónyuge supérstite no tiene la calidad de legitimario, por ello el causante podrá disponer de la totalidad de los bienes en caso de que no tenga descendientes ni ascendientes. Así, el único límite de la sucesión testada frente al cónyuge sería la porción conyugal, que se deduce del total de la masa hereditaria. Ahora bien, frente al compañero permanente hay que mencionar dos sentencias. La primera, la C-174/96, donde se analizó el contenido del artículo 42 de la Constitución Política, el cual señala que la familia se constituye por el matrimonio. Acá se reconoció que además se constituye por la voluntad responsable de conformarla, abarcando así la unión marital de hecho.
Por otro lado, la sentencia C-238 del 2012 estableció que el reconocimiento al cónyuge de la vocación hereditaria no agota la protección constitucionalmente ordenada a favor de la familia y de sus miembros, por lo que no se limita al matrimonio este mandato de protección respecto a los derechos hereditarios, sino que comprende a otros tipos de familia. Por último, se dijo que la pauta organizativa de los distintos órdenes hereditarios y la vocación sucesoral no es el contrato de matrimonio, sino la familia, comprendiendo así la que surge de la unión marital de hecho, equiparando estas dos formas de conformar la familia en cuanto a los derechos y protecciones que deben gozar, inclusive en el ámbito herencial. Concurrencia de estados civiles. Se debe entender el estado civil como aquella situación en que se encuentra una persona frente a la familia y la sociedad, lo cual implica el nacimiento de ciertos derechos y obligaciones, teniendo entre sus características fundamentales que es imprescriptible e indivisible. Ahora bien, a partir de la Constitución Política de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano le ha dado gran prelación a la protección de la familia, motivo por el cual la Corte Constitucional, con el fin de expandir la protección a la familia y reconocer otras formas de constituir familia aparte del matrimonio, le ha dado tal categoría a las parejas que tienen una unión marital de hecho, toda vez que un elemento preponderante a la hora de constituir una familia es la voluntad responsable de conformarla. En ese avance que se ha dado por reivindicar los derechos de las parejas que viven bajo una unión marital de hecho, la Corte Constitucional fue la precursora en reconocer que la unión marital de hecho implica un estado civil, tal y como ocurre con las personas que se encuentran casadas. Lo anterior implica que, a pesar de que el estado civil tenga como característica la indivisibilidad, en algunos casos podría llegar a presentarse una concurrencia de estados civiles, que entendía esta como un doble estado civil que ostenta una misma persona, la de casado y de compañero permanente. Un ejemplo de lo anterior sería el caso de una persona que se encuentra casada y sin separarse legalmente de su cónyuge, empieza a convivir con otra persona, situación que el ordenamiento jurídico también tutela, originando así una duplicidad de estados civiles. Existen varias teorías para solucionar las dificultades que se presentarían para definir y reconocer los derechos sucesorales en el caso de una persona que al fallecer tuviera una relación matrimonial y una unión marital de hecho, ambas vigentes. Todo esto asumiendo que el cónyuge supérstite no hubiera incurrido en ninguna de las causales que lo harían indigno para heredar. La primera de estas tesis es la de la primacía del cónyuge supérstite, que tiene de sustento en la tradición católica del país, que condena el concubinato como una actividad ilícita opuesta a la institución del matrimonio. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia manifestó en sentencia del 30 de noviembre de 1935 que en general la ley ignora las relaciones sexuales fuera del matrimonio para hacerlas producir efectos jurídicos. Esta tesis también podría entenderse soportada en el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho, y según ella, ante la situación descrita, el único que tendría derechos sucesorales sería el cónyuge, excluyendo totalmente al compañero permanente. Así, el cónyuge sería el único con derecho a reclamar la porción conyugal cuando procediera y tendría derecho hereditario en segundo o tercer orden en la sucesión. Una segunda tesis es la de la relación material, que tiene origen en discusiones en torno a la seguridad social y busca dar valor a la realidad de la situación sentimental de las personas involucradas sobre las formalidades que las vinculan. Esta se divide en dos vertientes. La primera es la de la primacía de la relación material sobre la formal. Esta defiende el valor y los efectos jurídicos de la convivencia de la pareja, privilegiando la verdadera situación sentimental de los involucrados sobre las formalidades. En este caso, la convivencia real prima incluso sobre los vínculos matrimoniales previos. Esta ha sido defendida por la Corte Constitucional en algunas sentencias de tutela. Por ejemplo, en la T-190 de 1993, la Corte dijo que rige el principio de igualdad entre cónyuges y compañeros permanentes porque, siendo la familia el interés jurídico a proteger, no es jurídicamente admisible privilegiar un tipo de vínculo específico al momento de definir quién tiene derecho. De este modo, como no debe privilegiarse ninguna relación por el simple hecho de su naturaleza jurídica, matrimonial o no, lo que debe primar es la realidad de la relación. En este sentido, el compañero permanente podría excluir totalmente al cónyuge supérstite y ser el único que acceda a la porción conyugal y al eventual derecho hereditario en la sucesión. La segunda vertiente de esta tesis es la de proporcionalidad en casos de concurrencia material. Esta parte del reconocimiento de que existieron varias relaciones materiales involucrando al causante y que ninguna de ellas debería excluir a la otra. Así tendrán acceso a los derechos correspondientes en proporción al tiempo que hayan convivido con el causante. En sentencia C-1035/2008, relacionada con la pensión de sobrevivientes, la Corte Constitucional dijo que ante esta situación excepcional, además de la esposa o el esposo, también es beneficiario de la pensión de sobrevivientes el compañero o compañera permanente, y dicha pensión se dividirá entre ellos en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. En aplicación de esta teoría, ninguna de las personas, ni el cónyuge ni el compañero permanente, sería excluido,
sino que ambas recibirían los derechos correspondientes según el tiempo que hubieran convivido con el causante. Otra de las tesis es la tesis de la aplicación igualitaria. Esta tesis busca reconocer sin distinción el estado civil de quienes compartían la vida con el causante o mantenían su vínculo matrimonial vigente. Esto, de acuerdo con el reconocimiento de derechos de igualdad, sosteniéndose bajo el criterio de justicia y equidad. Desde el año 2007, el Consejo de Estado ha venido desarrollando esta postura argumentando que, en el momento de presentarse el conflicto entre los titulares del derecho a la sustitución pensional, el cónyuge y o la compañera permanente tendrán el derecho en la sustitución por partes iguales. En ese sentido, se propugna que el reconocimiento del derecho sucesoral se dé en aquellos casos en que en estado de separación se tenga cónyuge con derecho y conviviente en permanencia y singularidad. En cuanto a la distribución cuantitativa, en esta teoría la repartición igualitaria entre el conviviente o cónyuge supérstite no puede afectar el derecho de los legitimarios, ni de los demás herederos, y en esta medida el derecho primigeniamente reconocido al cónyuge se debe dividir por mitad entre los sujetos que logren una demostración del estado civil con el causante al momento de su muerte. Conclusiones de la investigación. Como hemos señalado, existen dificultades que pueden presentarse con relación al reconocimiento de los derechos sucesorales, ya que se da la posibilidad de concurrencia cuando un mismo sujeto en vida, conservando el vínculo matrimonial vigente, que por tanto produce efectos jurídicos de carácter personal y patrimonial, inicia una convivencia con otra persona, cumpliendo entonces los requisitos de tener la unión marital de tales circunstancias se derivan varios escenarios jurídicos que fueron analizados durante la investigación. Con base en las teorías anteriormente mencionadas, consideramos que, luego de un análisis de la normativa sucesoral y su desarrollo jurisprudencial, en el escenario de la convivencia simultánea, la que más ajusta es la proporcionalidad en casos de concurrencia material, la cual tiene como regla la proporcionalidad al tiempo de la convivencia con el causante. Lo anterior está motivado por diferentes aspectos. Primero, la aplicación de la proporcionalidad da protección a los derechos de igualdad, justicia y equidad frente a la distribución de la porción conyugal en la concurrencia entre cónyuge y compañero o compañero permanente, pues se está ante una situación equiparable y que por tanto un trato distinto es discriminatorio. Este fundamento tiene asidero en lo reiterado varias veces por la Corte frente a que todas las prerrogativas, ventajas o prestaciones y también las cargas y responsabilidades que el sistema jurídico establezca a favor de las personas unidas en matrimonio son aplicables en pie de igualdad a las que conviven sin necesidad de dicho vínculo formal. Como segundo motivo, encontramos que el esposo o esposa, en el caso del matrimonio, y el compañero o compañera permanente, si se trata de una unión de hecho, gozan de la misma importancia y de iguales derechos, por lo cual no se debe excluir a ninguno cuando se presenta concurrencia de estados civiles. De allí la importancia de la aplicación proporcional, la cual les da derecho a ambos con base en el tiempo de convivencia con el causante. Finalmente, no se debe desconocer que la Corte Constitucional ha venido desarrollando algunos derechos sucesorales a los compañeros o compañeras permanentes y a las parejas homosexuales, al condicionar la exequibilidad de la expresión cónyuge consagrada en el Código Civil, ya que ante este escenario no se debe desconocer que esta protección también aplica para el caso en el que haya concurrencia de estado civil entre parejas del mismo sexo. Bibliografía en la que basamos nuestro trabajo.